Bueno, estamos por comenzar el capítulo 17 del libro de los Hechos y yo creo que Dios tiene cosas importantes que recordarnos y comunicarnos el día de hoy, así que acompáñame a orar, por favor, para comenzar. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo ahora en el que vamos a meditar tu palabra, Señor. Te damos gracias por el tiempo que te hemos adorado en comunidad juntos, como dice el libro de los Salmos, Señor, en medio de la congregación, con nuestra voz, con nuestras palmas, con nuestro corazón derramado, Señor. Así que gracias te damos por ese tiempo y gracias ahora por este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, meditarla, Señor, comentarla juntos. Y te pedimos que en este proceso, Señor, tú nos hables al corazón, nos permita, Señor, ser impactados por tu palabra y que venga tu palabra, Señor, como una navaja, Señor, a cortar todo nuestro interior y que nos podamos ser transformados, Señor, como dice tu misma palabra, de gloria en gloria por tu Espíritu, por medio de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias te damos en este día. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, estamos llegando casi a la mitad del segundo viaje misionero de Pablo. A ver si me puedes poner el mapa, por favor. Casi a la mitad del segundo viaje misionero de Pablo y traje un mapa mucho más mejor elaborado que la otra vez. Permítanme indicarles. Todo comenzó acá en Antioquía de Siria y se fue por ahí por el medio Pablo y Silas. Y cuando llegaron a estas ciudades de acá es cuando encuentran a Timoteo, capítulo 14, capítulo 15. Después Pablo quiere ir hacia el sur, acá donde dice Éfeso, está en inglés, Éfeso, o hacia arriba, si se acuerdan que decía Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo no, ¿no? Y tuvo que llegar al puerto de Troas, o sea, se tuvo que ir derecho, y ahí es cuando sueña de Macedonia, ¿se acuerdan? Lo de Macedonia que vimos la semana pasada, toman el barco y llegan a Neápolis, que es el puerto que está arriba, y esa es la primera vez que el Evangelio va a llegar a la zona de Europa. Y ahí a un ladito de Neápolis está la ciudad de Filipos, nomás que pues está en inglés, ¿no? Dice Filipi, dice ahí. Y ahí es donde, en el capítulo 16, se toparon con Lidia, la vendedora de púrpura. Se toparon también con aquella joven que estaba poseída por un espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Y queda libre. Razón por la cual los llevan a la cárcel, donde finalmente se topan con el carcelero macedonio. ¿Se acuerdan? Y finalmente, allí en Filipos, queda constituida la primera iglesia de aquellas comunidades de creyentes. ¿Quiénes eran parte de esa iglesia? Pues había ciertos convertidos, estaba Lidia, la vendedora de púrpura, con toda su familia. No dice cuántos eran. Estaba el carcelero que también se convirtió y se arrepintió con toda su familia. ¿Sí? Quizá también parte de la iglesia era la chica que había sido libre del espíritu de adivinación y pues se había unido a la comunidad. Y si ustedes se acuerdan, les mencioné que el texto de Lucas, escritor del libro de los Hechos, vuelve a cambiar a tercera persona, dice, y ellos se fueron. Entonces, aparentemente, Lucas se queda en la iglesia de Filipos, los filipenses, ¿no? Y continúan, ¿quiénes continúan? Pablo, Silas y Timoteo, ¿no? Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y ya de entrada, esta pequeña recap de la semana pasada me deja una reflexión que quiero compartirte. Fíjate, no importa si los que se salvan cuando tú y yo compartimos el Evangelio, ¿sí? No importa si es una persona o son multitudes o son muchas. Ese uno es tan importante y veíamos la semana pasada cómo Dios prioriza el alcance de ese único macedonio carcelero con su familia por encima de lo que pudiera pasar en Éfeso y en Bitinia. O sea, Dios priorizó, dijo, no, primero el carcelero que está en Éfeso. Entonces, si es tan importante para el Señor ese uno, ¿sí? Tiene que ser también importante para nosotros. Y si tú te vas a la cuenta que tenemos de Semilla en YouTube, hay un playlist que tenemos que se llama Distintivos.
Y en esos distintivos, ¿qué es eso? Es lo que de alguna manera distingue la forma en la que estamos construyendo esta comunidad de Semilla. ¿Qué es lo que creemos? ¿No? Y por ahí, ustedes han visto que en nuestra página también dice que en Semilla nosotros buscamos alcanzar al perdido, ¿sí? Discipular después al creyente y después enviar al discípulo. Y dentro de ese alcanzar al perdido, mencionamos esto y te lo quiero recordar. Nosotros aquí en Semilla creemos y vamos a seguir creyendo que el Evangelio es valioso. ¿A qué me refiero a que el Evangelio es valioso? Aunque se salve uno, es suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús lo modeló, nos lo dijo. Él deja las 99 y va por esa una perdida. Entonces, si llegamos un día, te toca que hagamos algún evento de alcance y un montón de gente y de repente uno se salvó, no vayamos a sentir como que no hubo fruto. Claro que sí, aquí en Semilla lo vamos a festejar. ¿Por qué? Porque ese uno es tan importante para el Señor que es muy probable que haya orquestado todo ese mega evento para esa única persona. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es como, no sé si te tocó ver la película de Hasta el último hombre. El soldado ese que va y rescata a uno y luego a otro y luego a otro y terminó rescatando como un ejército como de 40, un pelotón. ¿Y qué es lo que decía él? Uno más. No me importa lo que me esté pasando, no me importa cuánto llevo, no me importa si se murieron ya cuando los rescaté o no, lo que me importa es uno más. Entonces, es algo así. No estamos enfocados en multitudes, es uno más, uno a la vez. ¿Ok? Es bien importante eso. Entonces, el capítulo 16 que veíamos la semana pasada concluyó diciendo que Pablo y Silas vuelven a la casa de Lidia, luego que son libres de la cárcel, y llegan a la cárcel y consuelan el corazón. Increíblemente, en lugar de recibir consuelo, Pablo y Silas, de los azotes y todo esto, llegan a la casa de Lidia a consolar a Lidia y animar a los creyentes que acaban de creer, ¿no? Y Pablo, Silas y Timoteo van a continuar el rumbo hacia la siguiente ciudad. Ya se acabó, ya quedó establecida la iglesia, ya se va a quedar Lucas allí para discipular a esas personas. Entonces ahora sí, vamos a la ciudad que sigue. Y ahora sí acompañan al capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis, verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. ¿Me puedes volver a poner el mapa? Por favor, te lo voy a pedir muchas veces. Dice que pasando por Anfípolis, entonces estaba allá en Filipos, luego dan la vueltecita así, llegan a Anfípolis, luego bajan a Apolonia, y luego dice Tesalónica con una flechita negra, que es el cuadrito ahí. Llegan ahí, a ese lugar, ¿ok? Y Pablo lo primero que acostumbra, como venimos viendo, es llegar a la sinagoga de los judíos. Y dice el texto que se quedó más o menos unas 3 semanas, unos 3 días de reposo. Mira, leamos el verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, ahí está la costumbre de ir primero a los judíos, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿No? Entonces llega Pablo allí a Tesalónica, busca la sinagoga, va y se mete, y dice que hace 3 cosas. ¿Las cachaste? Dice 3 días de reposo, en el verso 2. Dice, discutió con ellos, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Discutió, declaró y expuso. Hizo esas 3 cosas. Y esto marca una manera en la que tú y yo podemos modelar el compartir el evangelio con nuestra familia y con la gente que está a nuestro alrededor. De estas 3 maneras, con tus conocidos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con gente que ni conoces. ¿Cómo le hago para compartir mi fe? Porque yo ya sé que tengo que compartir mi fe, pero ¿cómo le hago? Ok, de estas 3 maneras, discutir, declarar y exponer. Vamos a verlas. La primera de ellas es discutir. Y lo primero que
quiero decirte, importante, es que la palabra griega traducida como que discutió o que Pablo discutía es la misma raíz de la palabra que a veces también en el español se traduce para diálogo. ¿Ok? Diálogo. El detalle es que socialmente hoy entendemos que discutir es como una discusión donde se levanta la voz de forma acalorada y no sé qué más, y el otro y no sé qué más, y el otro y no sé qué más, y ahí están discutiendo, ¿no? Pero lo que realmente significa es que Pablo se acerca con ellos y realiza un intercambio de preguntas y respuestas, un diálogo, una discusión acerca de algún punto, ¿no? Y todavía más adelante, ahí en el texto, en el mismo verso, dice que discutió por medio de las escrituras. O sea, discutió, declaró y expuso por medio de las escrituras. Entonces, yo me imagino a Pablo que llegó ahí y les dijo, hola, shalom, no sé cómo se saludaban en aquel entonces, y les dijo, oye, ¿qué está leyendo hoy? No, pues el libro de Isaías. Excelente, por dentro, ¿no? Oye, ya llegaron al capítulo 53, ¿no? Donde está el siervo sufriente y que los judíos piensan que son ellos y en realidad es Cristo. ¿Sí? Sí, no. Oye, ¿ustedes qué piensan de Isaías 53? No, es que yo pensaba, ¿qué está haciendo Pablo? Está, como decimos nosotros, picando la cresta, pues, como un pájaro carpintero, haciendo un agujerito, buscando una rendija. ¿Por qué? Porque quieres presentar a Cristo en tu vida, quieres presentar, exponer a Cristo, quieres saber qué hay en el corazón respecto a un Cristo Salvador, ¿no? Y para ti, para mí, yo me quedé pensando, bueno, ¿y cómo se vive esto hoy en día? Exactamente igual. Haz preguntas promoviendo respuestas, o sea, un ping-pong, así de sencillo. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te va a contestar todo el 99.9% de las personas? Bien, ¿no? Bien. Oye, ¿cómo te sientes en tu casa nueva? Estoy poniendo un caso hipotético. Si te fijas, cuando te hago la pregunta, ¿cómo te sientes? Estoy yendo un poquito más para adentro. No, pues que guau. ¿Qué tal le ha caído a tus hijos tu casa nueva? Un poquito más profundo. Y así vas estableciendo una conexión con esa persona. Y entonces puedes preguntar, oye, ¿han orado por tu casa nueva? ¿Cómo que orado? Sí, pues, o sea, encomendar al Señor tu casa. No, pues yo creo que no. ¿Quieres que ore? Y entonces vas avanzando. ¿Qué vas a orar? Por esa casa, que haya salvación. ¿Me explico? En realidad terminas orando por ellos, porque Dios tenga misericordia por ellos, porque Dios les abra los ojos. Y muchas veces te van a decir, oye, el otro día que oraste para que Dios les abriera los ojos, ¿a qué te refieres? Bingo. Ahí tienes la oportunidad para exponer lo que dice la Escritura. Me gustó mucho, ayer fui al centro de la ciudad y estaban unos hermanos ahí predicando a todo pulmón el sábado. Y me dieron un folleto de los que ellos dan. Y es increíblemente directo. ¿Sí? O sea, estos hermanos no te están endulzando nada de tu situación como seres humanos que necesitamos a un Cristo Salvador. ¿Sí? Y esa ventana la tienes cuando haces ese intercambio, como te lo estoy mencionando hoy en día. Entonces vas a orar por la salvación de esa familia y en el momento en el que ellos muchas veces te van a hacer preguntas consecuentes, esa es la ventanita por la que tú te tienes que colar. Entonces, Pablo discutía, ¿ok? Luego dice el texto que declaró. Y este declarar no es que dijo, y con ustedes les digo, o sea, no está haciendo una declaración como pararse en un micrófono y decirlo. A lo que se refiere ese verbo de declaró es el mismo verbo que se usa cuando Jesús dice que a sus discípulos les abrió el entendimiento. ¿Me explico? Si te fijas, no es lo mismo decir, llegar con un machete y decir, esto es así. No. A lo que se está refiriendo el verbo, perdón, es que Jesús les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. Y yo te hago la pregunta, para abrir el entendimiento, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para que tu entendimiento y mi entendimiento se abra? Tienes que poner atención. Si no estás poniendo atención, pues no se abre tu entendimiento. Y aparte, ¿qué hay que hacer para que una persona te entienda?
tienes que irle dando sentido a lo que dices. Entonces, la persona tiene tu atención y tú tienes que irle dando sentido a lo que dices y entonces se van hilando las ideas de forma correcta. ¿Me explico? Si te fijas, no nomás es un chorro así, como una manguera de palabras, sino más bien ir hilando las ideas de forma correcta. Ahora, ellos ya son judíos, es la sinagoga judía que está en Tesalónica, ¿ok? Entonces, ellos en cierta forma ya conocían un poco de todo esto del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo realmente? Le está dando sentido, está abriendo el entendimiento para comprender. ¿Comprender qué? Verso 3, ahí dice tu Biblia, dice que, ¿qué es lo que iban a comprender? Que era necesario que Cristo padeciese. Ese Isaías 53 de mi ejemplo. Ahí hablo, varón de dolores, experimentado en todo quebranto, que no abrió su boca, ¿sí? Y sufrió el pago por todos nuestros pecados. ¿Sí? Que Cristo padeciese, dice el verso 3, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba agarrando a estos chicos judíos en la sinagoga y les estaba diciendo, amigos, compatriotas, etcétera, aquí está Isaías 53, aquí está el Salmo 22, aquí está el Salmo 16, aquí está Génesis 22, Abraham con su hijo Isaac, aquí está Zacarías 12, y diciéndoles, ¿ven esto? ¿Sí? Ven que el Mesías debía sufrir, ven que debía resucitar, ven cómo esto apunta a la persona de Jesucristo que estuvo con nosotros. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba abriendo el texto de la Biblia. ¿Sí? Les estaba. Y justo de abrirles el texto, es la tercera cosa que hace Pablo. Dice que él, número 1, estaba discutiendo con ellos. Número 2, declaró, pero ya hablábamos de abrir el entendimiento. Número 3, dice que expuso. ¿Y qué es exponer? Poner en el texto lo que dice la Biblia delante de tu amigo, delante de tu vecino. O sea, diciendo, si te explico, mira, bla, bla, esto es así, 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 pero mira, léelo por ti mismo. ¿Me explico? Léelo por ti mismo. Si algunos de ustedes a veces han tenido una consejería conmigo, se han dado cuenta que yo les pido, verás, saca tu Biblia, ábrela, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Léelo, léemelo en voz alta, tú mismo lo lees. ¿Por qué? Porque es eso, es lo que está haciendo justo Pablo aquí. Y aquí yo quiero hacer una pausa para que reflexiones en algo. ¿Cómo vamos a llegar tú y yo con contundencia a dar sentido de algo que dice la palabra si tú y yo no la conocemos? No se puede. No se puede. Por eso es tan importante que conozcas al Dios de la Biblia, no el Dios que te contaron tal vez por muchos años o que incluso escuchaste desde un púlpito. Y ahorita vamos a ver un poco de ese tema del púlpito. Por eso es tan importante que conozcas al Dios de la Biblia. A veces tú y yo, fíjate, queremos armar una... No, ¿y tú por qué eres cristiano? No sé qué. Y andamos queriendo armar una mega defensa del Evangelio y de tu fe, dando 1000 explicaciones de que no, que esto es que mire y la ciencia y no sé qué, y 1000 explicaciones. ¿Sabes qué? Tú y yo no necesitamos defender la Biblia en lo absoluto. No lo necesitamos defender. Lo único que necesitamos hacer es que la conozcamos personalmente. Personalmente. Cuando Jesús les dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, se lo está diciendo a judíos que ya habían creído en él. Y esa palabra conocer, conocerán la verdad, es la misma palabra que se utiliza en Génesis 3, cuando dice que Adán conoció a Eva y engendró a su hijo. Es decir, tuvieron intimidad sexual. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. A que tienes que tener una experiencia personal de lo espiritual del texto que estás leyendo al alma tuya.
¿sí? A ese nivel. Y nadie te lo va a poder contar. Así como la sexualidad, tú puedes leer libros y te pueden contar mil y un cosas. Hasta que no lo vives, no sabes de qué estás hablando. Todo lo demás es pura tontería. De la misma manera, la escritura no te hace libre hasta que la conozcas como una experiencia personal, ¿sí? Entonces, necesitamos conocerla, no necesitas defenderla, necesitas conocerla y ya que la conozcas, la expones y listo. La palabra hace el trabajo solito, solo, porque es su palabra. El otro día fui a que me arreglaran mi cintura, mi espalda baja me dolía mucho y fui con un terapeuta y es creyente, Dios acaba de tocarlo y y me estaba platicando que recientemente su pastor lo invitó a ayudar a otros hombres y en ese de invitarlos le dijo, ¿y si compartes? Y entonces estaba todo extasiado y nervioso y decir, pues, ¿qué le voy a decir? Entonces, pues ya nomás lo estaba oyendo, ¿no? Aparte que estaba medio molonqueado. Y ya al final, cuando ya me levanté más rectificado y corregido y afinado y balanceado, me despedí de él y dije, me da mucho gusto verte, me da mucha alegría lo que va a pasar. Le dije, nomás quiero decirte una cosa, le digo, apunta allí y apuntó, Salmo 19:7. Le dije, si llegas a compartir con los hombres a donde vas a ir, le dije, te voy a pedir un favor, grábatelo, de veras. Le digo, tómalo mucho en cuenta, que no les hables de ti, no les hables de tu experiencia, no les hables de tu grandioso y maravilloso testimonio, no les hables de tu trayectoria, háblales de Jesucristo. Háblales de cómo Él ha tenido misericordia de ti en tus pecados más horribles y espantosos y cómo Él te ha rescatado y ha tenido misericordia de ti. Y no les hables de tu persona ni de la de ninguna, ni de la de nadie más. Háblales de la persona de Jesucristo. Háblales de la Escritura. Salmo 19:7 dice que el mandamiento de Jehová es perfecto, que convierte el alma. Lo único que va a convertir el alma de esos hombres que van a ese lugar donde posiblemente tú le vas a compartir, le dije, no es tu testimonio. Les va a convertir el corazón solamente el mandamiento de Jehová, que es perfecto. Pues háblales de eso. Cualquier otra cosa que les digas, pues qué padre. Pero lo que va a convertir y hacer un cambio honesto, verdadero y permanente en un ser humano es su palabra. Ninguna otra cosa lo va a hacer. Y ya se me quedó mirando y me abrazó y me dijo, gracias. Ahí luego les cuento qué desenlaza esto. Pero mira las consecuencias de Pablo estarles hablando y exponiendo la escritura. Mira el verso 4, ahí de Hechos 17. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, ¿qué dice? Gran número. Y mujeres nobles, no pocas. ¿Te fijas? Fue un muy buen resultado. Mucha gente, dice, gran número. Mujeres nobles, no pocas. Y algunos judíos. Cuando la palabra va por delante, Él es el que añade a quien desea Él añadir. Él es quien convierte. Sus mandamientos son perfectos, son los que convierten el alma. ¿Me explico? Ahora, nota interesante. ¿Te fijas cómo Dios también trae un plan específico orientado a los gentiles? O sea, todo el resto del mundo que no somos judíos, como tú y como yo. O sea, bíblicamente tú y yo somos gentiles, ¿no? Porque notas la diferencia de conversión entre judíos y gentiles. Dice el verso 4, algunos de ellos creyeron de la sinagoga, ¿sí? Algunos de ellos, versus ¿cuántos gentiles griegos? Un montón, gran número. Mujeres, no pocas. Entonces, Dios tiene ahorita un plan para los gentiles y Dios tiene también un plan para su pueblo escogido de Israel. Dios no ha desechado a Israel. No es que dijo, ustedes no quisieron, entonces háganse un ladito, vamos para acá, con el resto del mundo. No, Dios todavía no ha terminado. Y Romanos 9, 10 y 11 habla del plan que Dios tiene para el pueblo de Israel. Pero en pocas palabras es, cuando
se sume la cantidad de gentiles creyentes que recibieron el Evangelio, en ese momento se viene todo el desenlace final de toda esta historia. Así que si tú estás aquí y tú no has creído, apúrate. A lo mejor nomás faltas tú. Y luego ya, ¡pum!, se viene todo el fin de los tiempos. Pero me interesaba hacerte notar ese contraste, ¿no? Verso 5 de Hechos 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los judíos, ¿no? Los celos que se producen en los judíos, pues este celo que dice aquí no es un celo por la palabra y el Dios Santísimo, no. Es un celo por ser el centro de atención. Y de, ahora están siguiendo a Pablo y a mí no me pelan. O sea, es un celo por seguidores, un celo por el poder de seguir teniendo influencia. Y cuando es un fruto de la carne produce más carne, ¿no? Y estos, dice aquí el texto, que incitan y traen a gente ociosa y entre todos ellos hacen un alboroto. Y al parecer estaban en una casa de un creyente ahí en Tesalónica que se llamaba Jasón. ¿Quién es Jasón? Jasón es un cristiano de ahí de Tesalónica. No nos dice mucho el texto, ¿no? Su casa parece que era un lugar donde era la reunión de la iglesia, de los que acababan de convertirse en el texto anterior, en el verso anterior. Entonces estaban ahí. Entonces llegan esta turba de gente, estos ociosos, y llegan a la casa de Jasón, entran y no encuentran a Pablo y a Silas allí. No se encuentran. Y atacaron al mismo Jasón y a su familia. Les dicen, bueno, sabíamos que estamos aquí, entonces vente tú y todos los hermanos que estaban ahí con él, y los agarran. Y yo me quedé pensando, ¿qué es un ocioso? Pregunta. Un ocioso no es una persona que está descansando por el trabajo que hizo. No es una persona que está descansando por el trabajo, que está recuperándose. Y ya que se recupera, pues sigue haciendo sus responsabilidades, ¿no? Que si es un ocioso, es una persona que no hace nada porque evita sus responsabilidades. Y está como Yuri, viendo pasar la mañana, en la espera de la noche, haciendo nada, ¿no? No quiere trabajar porque no quiere. Punto. Vive de otros cuando podría sostenerse a sí mismo. Y lo peor del caso es que se mete en asuntos ajenos porque tiene demasiado tiempo libre para hacerlo. Fíjate, curiosamente, acompáñame a Segunda de Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses, Segunda carta de Tesalonicenses 3, versículo 11. Miren lo que escribe Pablo tiempo después. Dice, porque oímos, dice Pablo, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entrometiéndose en lo ajeno. O sea, aquí el ocioso no solo no trabaja, sino que termina convirtiéndose en un chismoso o en un problemático. No picha, no cacha, ni deja batear, como dicen. Y sabes, en la Biblia el Señor nos llama a trabajar. A trabajar. No nos llama a ser workaholics. Aguas con eso. Y que mi Señor y mi Dios, en mi mente y en mi tiempo sea el trabajo. Eso es idolatría y desorden de prioridades. Lo que la Escritura nos llama a hacer es hacer lo que el Señor te mandó a hacer. ¿Sí? No estar sin hacer nada cuando se tiene que hacer, cuando es el tiempo para trabajar. Fíjate, David, el rey David, cometió uno de los actos de adulterio más escandalosos en la Escritura por no salir, dice el texto,
a la guerra cuando era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra. Decidió quedarse a gusto en su terraza y entró a la ociosidad. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos de eso. Y, ¿sabes? En la iglesia también nosotros podemos ser ociosos, aquí, entre nosotros. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si el Señor te ha llamado a colaborar o te ha puesto a colaborar y tú y yo nos negamos, pues caemos en esto mismo que dice Pablo, ¿no? O sea, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en todo. ¿Sí? Y puede llegar a pasarnos. Sí, sí puede llegar a pasarnos. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues que, por ejemplo, estás viendo una necesidad aquí mismo y en vez de sumarte, dices, mira, ¿ya viste los de la banda? Parece que no se saben otra canción. Y estás así, ¿no? Deberían hacer el café más concentrado. Todos los domingos les queda bien chido, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes venir a hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Ya viste las sillas? ¿Ya viste el volumen? ¿Ya viste los niños? ¿Ya viste eso? Y entonces, pues entramos en una etapa de ese tipo. ¿Y sabes qué? Si tú ves algo mal, súmate, no seas ocioso, ¿no? Aquí en la comunidad. Pero eso aplica en toda tu vida. Ojo, siempre y cuando el Señor sí te está llamando a hacer eso. Porque hay veces que el Señor no te ha llamado a hacer eso. ¿Y qué andamos haciendo allí? ¿Me explico? Y ando bien cansado. Pues claro que andas cansado porque el Señor no te llamó a eso. Punto. ¿No? Pero si el Señor te está llamando y no hacemos nada, aguas, entra la ociosidad. Y bueno, dice que llegan a la casa de Jasón. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está Silas? Mira el verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Perdón. Esto es lo que gritaban. Me encantó. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Te digo que me encanta lo que estaban gritando estas personas. Estos que trastornan, dice el verso 6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sabes por qué? Porque Jesús hizo exactamente eso. Vino a hacer exactamente lo mismo. No solo vino a ser nuestro maestro, sino a trastornar el mundo entero. Y hay gente que dice, es que Jesús fue un revolucionario. No estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Pero lo que sí vino Jesús es a trastornar el mundo entero. ¿En qué sentido? En ese sentido, que Jesús modificó, por ejemplo, e intensificó incluso algunos mandamientos de la ley. Por ejemplo, ama a tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Ama a tu prójimo? No. Jesús lo cambió. Como yo los he amado. Jesús dijo, han oído, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero yo ahora les digo, ama a tu prójimo como yo los he amado. La vara la subió durísimo, ¿no? Jesús trastornó el pensamiento y las estructuras de poder de este mundo. Entonces Dios estaba trabajando aquí en esta parte, en este pasaje, a través de Pablo y Silas, para voltear el mundo como estaba al lado correcto otra vez. Lo que pasa es que tú y yo, cuando estamos de cabeza, parece que los que están mal son los otros. Es que ustedes nos están queriendo voltear y eso no está. No, cuate, tú eres el que estás de cabeza. ¿Me explico? El lado correcto es el lado de Cristo, de los parámetros que Cristo estableció. Es que la manera de llevar los matrimonios así no es lo correcto. El macho tiene que ser súper ultra macho y que truenen sus pistolas. Pues no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice someteos los unos a los otros. ¿Me explico? Es el lado correcto, el lado de Cristo, que es cuando las cosas funcionan como debe de ser, como debe de funcionar. Y luego dicen,
Están diciendo que hay otro rey, Jesús, que no es el César. En cierto sentido es correcto, porque Jesucristo está por encima de cualquier gobierno político, pero políticamente no es literal, no era literal. A pesar de que el Evangelio tiene implicaciones políticas muy claras, muy definidas, realmente a ti y a mí como creyentes y a estos creyentes en Tesalónica, nos convierte en mejor, el Evangelio nos convierte en mejores ciudadanos que antes. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces desde que hemos creído, como que manejamos un poco mejor, como que damos el paso más seguido, no andamos, quítate, y ya se me acabó la basura y ¡fum! La tiras por la ventana a la calle. O sea, no hacemos esas cosas, porque el Señor nos ha transformado. Y más allá de eso, las oraciones que hacemos tú y yo por nuestro gobierno pesan, son importantes, mucho más de lo que la mayoría de la gente que no es creyente se imagina. Entonces el Evangelio a ti y a mí nos hace ciudadanos mejores. Y lo mismo estaba pasando en este gobierno de los tesalonicenses, ¿no? Continúa el verso 10. Dice, inmediatamente, cuando se vio toda esta turba y pagan la fianza, alguien pagó la fianza legal del arresto que hicieron de Jasón y su familia, salen ellos, dice el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vuelve a poner el mapa, Nathan, por favor. Mira esto. Estaban... ¿Se atoró? Ahí está. Están en Tesalónica. Entonces hay otra flechita que va hasta extremo. Acá casi donde dice Macedonia, que dice Berea. Entonces, se vienen a esta ciudad de Berea. Y Pablo de nuevo va a la sinagoga judía. Y esto es un patrón en las misiones de Pablo. Y hay dos posturas que tú puedes encontrar al respecto de por qué Pablo siempre va a las sinagogas judías. La primera de ellas es como un tanto estratégica. ¿Por qué? Porque los judíos ya conocen la palabra. Entonces es un punto de partida donde la palabra puede entrar más sencilla, porque si yo te hablo de Jacob, de Esaú, de David, de Abraham, del arca de Noé, de los patriarcas, por supuesto que va a cobrar total sentido para los judíos porque ellos ya conocen la palabra. Pero la otra postura, y yo tiendo a inclinarme un poco más de eso, es como una, déjame decirlo así, una posible insistencia, una terquedad de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, cuando Dios le llamó, le dijo, te tengo, en los primeros capítulos de Hechos, dice Dios que le dijo que Él lo había escogido para ir al mundo gentil, ¿no? Al mundo gentil, a los reyes y al pueblo de Israel. Al mundo gentil, a los reyes y al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y no es claro el texto, la Biblia no nos dice que en ese orden estricto tenía que ser, pero es evidentemente y circunstancialmente evidente que cada vez que Pablo va con los gentiles, ¡pum!, un montón se convierten y un montón se piensan a discipular. Entonces, Pablo sigue comenzando en las sinagogas, no necesariamente porque esté siendo desobediente, sino porque ama profundamente a los judíos, al pueblo de Israel, los ama muchísimo. Y él lo dice en las mismas cartas que él redacta. Y de alguna manera en ese amor lo considera como un punto de partida natural. Sin embargo, vemos que Dios constantemente lo utiliza, incluso en el rechazo de los judíos, para empujar el evangelio hacia los gentiles. Pero siempre existe esa tensión de, Pablo, el Señor te mandó a los gentiles, ¿qué estás haciendo en la sinagoga? Es que amo al pueblo judío. ¿Sí?
Ese es el punto o el campo principal al que Dios había llamado a Pablo, al mundo gentil. Ahora, este pueblo de Berea tiene una característica impresionante, porque entonces llegan ahí a Berea y mira lo que pasa ahí en el verso 11 conmigo. Acompáñame. Dice el verso 11, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y cuando yo vi esto, yo dije, Dios mío, rayos, es uno de los versículos más interesantes de toda la escritura, creo yo. ¿Por qué? Por varias razones. Ahí te va la primera. Dice que y estos eran más nobles. ¿A qué se refieren nobles? No se está refiriendo a que tenían pedigrí, con el dedito levantándose, o que son de la nobleza. No, a resumidas cuentas, está hablando de una humildad para recibir y para escuchar. Humildad para recibir y para cotejar. Dice, ahí lo aclara el versículo, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y yo me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti, ¿seremos así de nobles? Hablando de humildad y capacidad de recepción para recibir la palabra con esa humildad y con esa escucha. ¿Sí? O somos como el apóstol Tomás, hasta no ver, no creer. Y Jesús, bien impresionante, están después de la resurrección de Cristo, y cuando Tomás dice eso, están reunidos y Jesús se aparece en medio de todos. Y es como, se aparece así. Y lo primero que haces, Tomás, mete tus dedos aquí. Y entonces Tomás, Señor mío, Dios mío, claro. ¿No? Pero, ¿cómo somos? ¿Cómo es la actitud de nuestro corazón? ¿Como los de Berea? ¿Con nobleza, con humildad y escucha? ¿No? Segunda cosa por la que considero que es un versículo de los más fuertes de toda la Escritura, porque dice que escudriñaron lo que dijo el apóstol Pablo. Escudriñando, dice el texto, cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué maravilla! O sea, los de Berea escucharon las enseñanzas del apóstol Pablo, el teólogo más famoso de la iglesia primitiva. Autor de por lo menos 13 libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Fariseo de fariseos. ¿Sí? Del linaje de Benjamín. Judío con todo el pedigrí. Sin embargo, escudriñaron las escrituras cuando Pablo enseñó para ver si su enseñanza era verdadera. Rayos. O sea, ellos no están aceptando de entrada la enseñanza de Pablo sin haber revisado por sí mismos para poder saber si estas cosas eran así. Ahora, por el contexto, no están hablando de que están en una postura crítica de no, dice que están receptivos, con humildad, con nobleza de corazón. Pero dijeron, qué lindo, Pablo, déjame ver, ¿no? La actitud de ir y cotejar. Y yo aquí quiero rogarte dos cosas como paréntesis. ¿Estás listo? Es un ruego que te quiero hacer. Número 1. Sé una oveja con tu cerebro bien encendido. Por favor. Y díselo a todo mundo. Aquí en Semilla. Una oveja que usa su cabeza y que no se toma y absorbe todo lo que escucha. ¿Por qué? Porque no debemos ser ovejas espiritualmente perezosas, que nada más y te estás comiendo lo que se dice aquí en este micrófono, si sea yo o quien sea. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, en el versículo 4, mira, dice esto, que la sabiduría del Señor, a través de su palabra, obviamente, dice, es para dar sagacidad a los simples.
y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, Dios, amigos, ha elegido darse a conocer a nosotros por medio de su palabra. ¿Dónde dice eso? Hebreos 1:1. Dicen antes, en estos postreros días, dice el escritor de Hebreos, Dios ha elegido hablarnos por su Hijo. Por su Hijo se ha manifestado, está hablándonos por el Hijo. Y el Hijo de Dios, Cristo, ¿dónde se describe? Pues en la Escritura, en la Biblia que está en tus manos. ¿Sí? Entonces, la Escritura es un compendio de libros que están escritos con palabras en español, con sujeto, verbo, predicado, artículo, preposiciones, presente, pasado, futuro. La Escritura, amigos, la tenemos que conocer usando la mente, usando los ojos, usando la lectura, la observación, el contexto, el tipo de literatura, porque tu Biblia tiene libros que son poesía. Ojo con esos libros. No son literales, ¿sí? Son poesía y tenemos que tener ese entendimiento al momento de leerlos, el tipo de literatura. Así como cuando dices, así como tú agarras un libro de ciencia ficción y que te habla de que entonces cayeron estrellas con unicornios volando con 4 alitas alrededor y tú dices, ay, pues es ciencia ficción, o sea, no es literal. No sales corriendo en la noche con un telescopio buscando una luna llena de unicornios, ¿no? ¿Sí? Tenemos que entender el texto. Hay que entender lo que lees. ¿Te acuerdas la historia en Hechos que vimos cuando va el etíope leyendo Isaías? ¿No? Que va leyendo Isaías y el Espíritu de Dios lleva a Felipe para que escuche y para que le hable del Evangelio a ese etíope que va a evangelizar todo el continente africano. ¿Sí? Y le dice, y escucha a Felipe, y Felipe le hace una pregunta impresionante. Le dice, hey, ¿qué estás leyendo? Isaías, no me acuerdo qué capítulo o qué sección es la que dice ahí, pero Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y Felipe le dice, pues si no hay quien me explique, pues ni cómo le voy a entender. Entonces Felipe entiende a qué lo llevó el Señor. Y dice Felipe que le empezó a dar un repaso de todo, dándole razón de la persona de Cristo, del Mesías. Y entonces, ¿qué sucede? Se produce fe para salvación en el etíope. Y van pasando por un lugar donde había agua y le dice, ¿qué impide que me bautices ahí en eso? Nada. Y se bautiza, se va bien contento y Felipe se le lleva al Señor para otro lugar. Pero es eso, entiendes lo que lees. Entonces, primera petición y ruego que te hago, sé una oveja pensante. Tú no estás llamado a venir aquí y que se apague tu switch, tu cerebro, y que nada más lo que digamos aquí sea como ley para ti. No, medita la Escritura. ¿Ok? Segunda petición y ruego que te hago, ten misericordia del predicador. Ten misericordia del predicador. De mí, como predicador, y de cualquiera que veas que agarra este micrófono. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar un montón de veces. Vamos a decir Pedro en lugar de Pablo, vamos a decir lo que tú quieras. O sea, nos vamos a equivocar. Vamos a decir Moisés en vez de Noé, Noé en vez de Moisés. Y estoy hablando de cosas bien sencillas, pero nos vamos a equivocar desde cosas básicas hasta cosas que pueden llegar a ser fuertes. Entonces, nuestras oraciones, mis oraciones como pastor, y cada vez que va a haber un evento o algo, es que eso no suceda. Pero si aquí hay 10, 20, 30, 100 gentes, las que sean, imagínense la falta de misericordia para un hombre como yo o cualquiera que esté aquí y que no haya nadie en esas 100, 20, 50 personas que me puedan llamar la atención y decir, ¡hey! Eso no quiere decir la Biblia. ¿Me explico? Es una desatención terrible, es una falta de misericordia terrible. ¿Sabes por qué? Porque los predicadores y los pastores también son parte del cuerpo de Cristo. También son parte del cuerpo de Cristo. Y así como tú usas tus dedos para tallar tu ojo, para que vea tu ojo bien,
A lo mejor el Señor te pone a ti como dedo para venir a tallarme a mí, para que yo vea bien. ¿Me explico? Los predicadores y los pastores también son parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo necesito ser amonestado por el cuerpo de Cristo a la luz de la Escritura, correctamente entendida. Y esto te lo digo porque nadie estamos exentos, chicos. Nadie. Ningún semilla está exento de errores. Ninguno. Entonces ten cuidado, medita la palabra. Medita la palabra, ¿ok? Y la otra cosa que hacían estas personas, dice ahí el texto, que cada día escudriñaban las Escrituras. O sea, estos de Berea no usaron una dedicación de 5 minutos para ver si Pablo estaba corriendo. A ver, déjame meterme al ChatGPT. Mira, sí es cierto lo que dice. Pablo está bingo. Muy bien, excelente. No. Next. Vamos a lo que sigue. No. Dice que lo convirtieron en un punto de estudio diligente, extendido. ¿Sí? Y el punto es este. Vuelve el estudio de la palabra algo diligente en tu vida. Vuelve a la palabra y permite que el Espíritu de Dios te hable a tu corazón y te permita ver lo que dice el texto. Buena la palabra cada día. Navegantes, los que están en el curso de navegantes los días miércoles, no olviden su diario de lectura, tu devocional. Hazlo todos los días. Saca tu cuaderno de notas, apunta, anota tus oraciones también. Y cada día, los deberían lo hacían cada día. Mira lo que pasa, versículo 12, ahora sí, de Hechos 17, 12. Dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. De nuevo el fruto de exponer la Escritura, de escudriñar la Escritura, ¿qué produce? Multiplicación, fe, solidez, crecimiento en el Señor. ¿Me explico? Verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Qué impresión. Y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Estas personas no tuvieron el empacho de viajar más o menos unos 80 a 100 kilómetros. ¿Puedes volver a poner el mapa? Sí. O sea, estaban estos cuates, bueno, Pablo y Silas llegaron a Berea, ¿no? Entonces, desde Tesalónica hasta Berea tienen que rodear ese como pequeño protuberancias de mar ahí, le dan la vuelta, son alrededor de unos 80, 100 kilómetros. Más o menos, calcúlalo, son alrededor de unos 3 a 4 días de camino. O sea, ¿solo para qué? Solo para venir y cumplir su cometido de callar y silenciar a Pablo y decir, no, lo que está enseñando está mal. y yo a veces, no sé tú, pero a veces dudo en reservar 30 minutos para estar con el Señor, para orar, antes de empezar cualquier otra cosa o tener mi tiempo devocional. Y yo creo que necesitamos que el Señor despierte en nosotros el considerarlo en nuestra agenda de una forma más intencional, ¿no crees? Con todo lo que estamos viendo hoy. Y quiero darte un último comentario para terminar. Ya vamos a terminar. Vemos que Timoteo y Silas se quedan allí. Sí, dice que los dejó ahí en la iglesia de Tesalónica. Y Pablo se dirige hacia Atenas. Y esto denota la importancia del corazón de Pablo de no nada más buscar convertidos en Cristo, sino verdaderamente discipularlos en la palabra del Señor.